Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 17, donde dice: Pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol menciona aquí 4 aspectos relacionados con su ministerio. Y el primero es que el Señor, que le había enviado como apóstol suyo, no le encomendó ministrar el bautismo, ya que realmente su misión en Corinto no fue la de bautizar, por cuya causa había bautizado a pocos. Pero anteriormente manifestó que ya no bautizaba para que nadie pudiera decir que había sido bautizado en el nombre o por la autoridad de Pablo. Muchos podían bautizar, no requería sino la disposición y también la capacidad física para hacerlo. Pero no todos podían predicar el Evangelio y además enseñar como él lo hacía, para lo que esto se necesitaba un don y también una capacitación. El segundo aspecto de su ministerio era el de evangelizar, como literalmente se lee en el texto griego, ya que él fue enviado para proclamar el mensaje de salvación. Y tengas en cuenta esto, y es que prioritariamente es de suma necesidad primeramente predicar el Evangelio antes que el bautismo. Este es el testimonio visible de que quien se bautiza ha recibido a Cristo como Salvador personal. De modo que el orden es primero hacer discípulos y luego bautizarlos. Y así opina el doctor Oge cuando dice: En tiempos apostólicos la verdad estaba por encima de los ritos externos. La apostasía de la Iglesia consistió en hacer que los ritos fuesen más importantes que la verdad. Fin de la cita. Jesús le encomendó la tarea de predicar el Evangelio, como así señala, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 15 y Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Para esto era necesaria la capacitación personal, el tacto y también la habilidad. Note que el bautismo se practicaba una sola vez en la vida del que ha creído, pero sin embargo la evangelización, con lo que conlleva de proclamar a Cristo como Salvador y conducir al creyente al crecimiento espiritual, es una labor continuada. El apóstol es el gran imitador de Cristo. El Señor dedicaba todo el tiempo a predicar el Evangelio y dejaba la labor de bautizar a sus discípulos, como dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Juan capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Es más, cuando Jesús nombró a sus discípulos como apóstoles, los hizo pescadores de hombres. Mateo capítulo 4 y versículo 19. Note que estos, es decir, los discípulos, tenían que echar la red de la predicación del Evangelio, proclamando la salvación en Cristo para todo aquel que cree. En tercer lugar, expresa el modo en que debía de predicar, cuando dice: no con sabiduría de palabras. Tengas en cuenta que predicar no es expresar un discurso habilidoso, con la elocuencia propia de un buen orador, porque no era una alocución filosófica, expresada en un discurso de sabiduría humana propia de los filósofos.
para algunos, todo asunto de conocimiento y también de filosofía está ceñido con la predicación del Evangelio. Pero sin embargo, es todo lo contrario. El apóstol no desprecia la erudición del predicador y mucho menos la prohíbe. Lo que quiere puntualizar es que la predicación bíblica y la proclamación de la doctrina de Jesucristo no procede de sabiduría de los hombres, sino que viene directamente de Dios. Esta es la comisión que recibió él del Señor, cuando dice: «Ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados». Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, los versículos 16 al 18. Es inexcusable el cumplimiento de la comunión que Jesús puso sobre cada cristiano. La evangelización y también la formación bíblica de los creyentes forman una misma necesidad que debe de ser atendida, ya que no se puede evangelizar sin discipular y no se puede discipular sin evangelizar. Los creyentes, y de forma muy especial los líderes en la Iglesia, ellos deben de estar tan interesados en la conversión como también en la formación de los cristianos, ya que Jesús puntualiza que la enseñanza debe de ser integral y total, comprendiendo no sólo algunas sino todas las cosas que mandó. La doctrina bíblica es mandamiento, por cuanto procede de Dios, es decir, se ha dado para ser obedecida. La Biblia no es un libro de información, sino de formación. El cristiano no estudia la palabra y es instruido en ella para saber más de ella, sino para vivir conforme a ella. Nuestro Señor no deja la enseñanza al arbitrio de la Iglesia, sino que la define como prioridad esencial y la establece como mandamiento. La enseñanza de los nuevos creyentes comienza desde antes de la conversión, ya que la predicación del Evangelio es la exposición de una doctrina que el apóstol llama la palabra de la cruz, como señala el versículo 18. La preparación para la predicación y la enseñanza también requiere una capacitación personal en el conocimiento de la verdad, la interpretación correcta de la palabra y la exposición clara de la doctrina. La idea de que es el Espíritu quien da al predicador el mensaje a decir en el momento de decirlo sin ninguna preparación previa es el error más funesto que pueda comunicarse, ya que las verdades a predicar han de ser tomadas de la revelación de Dios. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1, versículo 4 y versículo 13. Note que Pablo podía tener poca elocuencia, pero tenía pleno conocimiento de la verdad que predicaba, cuando dice: «Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado». 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 6. Nadie predica conforme al pensamiento de Dios sin recibir de Él, por medio de la palabra, aquello que debe de predicar. Gálatas, capítulo 1 y los versículos 11 y 12 dice: «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo».
en un tiempo en que muchos visionarios presentan a la congregación donde ministran revelaciones llamadas espirituales, a las que se le dan la autoridad de la palabra, porque según esos falsarios, ambas vienen de Dios, en un modo donde la Biblia desaparece del ministerio, donde la enseñanza decae, donde el mensaje que descansa en la autoridad de la palabra se sustituye por otro tipo de citaciones, en tiempo donde las instituciones que supuestamente deben formar a nuevos predicadores y maestros dudan de la inspiración plenaria y de la inerrancia bíblica. Y aquí el apóstol llama la atención a un retorno al ministerio de la enseñanza conforme a lo que Cristo estableció, cuando dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os mandado. Mateo capítulo 28, versículo 20. En cuarto lugar, la razón de ese para que no se haga vana la cruz de Cristo. El mundo de aquellos días no quería aceptar el mensaje de la cruz, despreciándolo cuando el apóstol lo predicó. No es otra cosa lo que las personas hacen cuando no han sido iluminadas por el Espíritu Santo. Un mensaje relacionado con una muerte ignominiosa en una cruz no es del agrado de las personas. Por tanto, si Pablo hubiese proclamado un mensaje basado en la erudición elocuente de un orador y argumentase conforme a la dialéctica filosófica de aquel entonces, hubiera despojado al mensaje de toda su gloria y de todo su poder, ya que una predicación sin cruz es una predicación estéril, porque Dios salva al hombre por la locura de la predicación. Si el apóstol hubiera anunciado a Cristo de otra manera, no hubiera habido conversiones y por tanto tampoco bautismos. Pablo había predicado un mensaje que descansaba en la acción soberana de Dios para salvación, llamando a los hombres a la fe en Jesucristo. Pero por otro lado, la vergüenza de la cruz era la puerta única de entrada a la salvación, por gracia mediante la fe. Tampoco debe de olvidarse que la cruz, suplementada en doctrinas de hombres, es una cruz rebajada. Solo la doctrina de la cruz es el evangelio poderoso para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1 y los versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El poder del mensaje se hace ineficaz cuando se sustituye la palabra de Dios por la del hombre, convirtiéndose en otro evangelio. Esto es un evangelio diferente y, por tanto, en un mensaje que, llamándose evangelio, sin embargo, no lo es, como así señala Gálatas, capítulo 1 y los versículos 7 al 9. Las palabras de los hombres desvirtúan literalmente y hacen vano el evangelio, porque lo rebajan, haciendo vana la cruz de Cristo. Y nótese, como en los días de hoy, en esta sociedad, podemos observar, por ejemplo, que el individualismo es la forma de vida de la cultura occidental, ya que estimula y anima al afán por la libertad y promueve también el esforzarse por tener éxito dentro del esquema de una sociedad tremendamente competitiva, ya que esta sociedad incita al individuo a que, apoyado en sus propios méritos,
escale la cima social, económica y también política. Las estadísticas muestran que cada año por lo menos 1/3 de la población de esta sociedad se traslada para cambiar de residencia. Pero todo esto conlleva que las familias son esparcidas de norte a sur y de este a oeste. Y con frecuencia, los adultos viven a grandes distancias de sus padres y también de sus hermanos, conllevando que muchos padres envejecidos necesitan los cuidados diarios de sus hijos, de su familia más cercana, y son puestos en casa de retiro o residencias, donde hijos e hijas lo visitan, pero de vez en cuando algunos. Por otro lado, el divorcio, el abandono y la separación están haciendo aumentar el número de familias que tienen como cabeza a uno solo de los progenitores, es decir, al padre o a la madre, y nada más. Y esto hace que la familia como tal sea una unidad pequeña, compuesta por 1 o por 2 padres y generalmente 2 o 3 niños. En otras culturas es común que la familia consista en un clan compuesto de abuelos, padres, madre, hijos e hijas, tíos y tías, sobrinos, sobrinas. Y en esa sociedad se puede observar, por ejemplo, que no existen casas de retiro o residencias para ancianos, porque los nietos e hijos, ellos se ocupan de cuidar de los abuelos. Es la familia la que provee para las necesidades materiales, sociales, emocionales y espirituales de todos sus miembros. Y cuando gente de esta sociedad y de otras culturas encuentran la palabra familia en algún texto de la Biblia, sin duda que interpretan y también entenderán dicha palabra en forma distinta. Sin temor a equivocarme, puedo decir con confianza que la cultura que toma la familia como el clan se asemeja muchísimo más al modelo bíblico, que cuida de los suyos y están unidos. Y voy concluyendo con esto. Pablo explica que Cristo no lo había enviado primeramente a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Note que esto no significa ni por un momento que Pablo no creyese en el bautismo. Acabo de mencionar los nombres de algunos que sí habían sido bautizados por él. Punto. Lo que significa es que su principal objetivo no era bautizar, y es probable que confiase esta obra a otros, quizá a alguno de los cristianos en la iglesia local. Pero este versículo sí que da testimonio en contra de que el bautismo sea esencial para la salvación. Si así fuera, entonces, Pablo estaría diciendo que se sentía agradecido de que no hubiera salvado a ninguno de ellos sino a Crispo y a Gayo. Pero note que una idea así es insostenible. Amigo y amiga oyente, bautizar a un bebé no es bíblico, es decir, no está en la palabra de Dios, aunque algunas iglesias así lo hagan. Repito, bautizar a un bebé no es bíblico, no está en la voluntad de Dios, ni Dios así lo ordena. Es decir, que no está en absoluto en la palabra de Dios, y por tanto es algo que el hombre o las instituciones de hombres hacen por su propia cuenta sin contar absolutamente para nada con Dios ni con su palabra. Mi amigo o mi amiga oyente, tal vez te hayan bautizado a ti de bebé y te hayan dicho por ello que ya eres cristiano e hijo de Dios. Pero todo esto es antibíblico, ya que primeramente hay que aceptar a Jesucristo en el corazón. Y esto se hace cuando una persona decide por sí misma y no cuando es un bebé, es decir, tiene conocimiento de lo que va a aceptar. Es por ello que, mi amigo o mi amiga oyente,
Si tú aún todavía no le has invitado al Señor Jesús a que venga a tu corazón, a recibirle como tu Salvador, si todavía no le has pedido perdón de todo tu corazón, no vale decir que ya lo tienes de siempre, si nunca le has invitado. Por tanto, ahora yo te animo a que tú puedas hacerlo, y puedas hacerlo como una persona ya que eres consciente de lo que vas a hacer, y es invitarle al Señor Jesús que venga a tu corazón para así Él poder salvarte y darte vida eterna. Ora conmigo y repite esta oración de fe ahí a donde estás y di: Señor Jesús, hasta ahora, por lo que me han dicho los hombres, he creído que ya era cristiano y hasta que era hijo o hija de Dios, pero nunca te he invitado a que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida. En este momento me acerco a ti y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo ahora a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y a partir de ahora también voy a procurar leer tu palabra para así ser una persona hacedora de tu palabra y no solamente oidora, sino hacedora. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.